Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y replanteándonos muchas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que, ojo, involucra a dos de nuestros actores favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de su química, de su historia, y créanme, lo que vamos a desvelar hoy, bueno, podría cambiarlo todo. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Estamos seguros de que les va a encantar todo el contenido que preparamos para ustedes con tanto cariño. Hoy nos adentramos en un torbellino de rumores, especulaciones y, lo que es más importante, confirmaciones que apuntan a una verdad que quizás, solo quizás, Kerem Bürsin ya sabía hace tiempo. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel lo admite, Kerem Bürsin tenía razón, esto cambia todo. Y sí, amigos, esto no es un simple clickbait, esto es algo que tiene el potencial de reescribir la narrativa que teníamos hasta ahora sobre la relación y la situación de estos dos queridos actores. Vamos a desglosar todo, a analizar las pistas, las declaraciones y las implicaciones. Prepárense porque esto se pone intenso. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos por su icónico dúo en la serie Sen Kalkam, se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, como suele suceder, traspasó la ficción y capturó la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Durante mucho tiempo mantuvieron su relación en un plano más privado, alimentando el misterio y la expectación. Los rumores sobre su noviazgo eran constantes, y aunque a veces lo negaban de forma sutil o eludían las preguntas directas, las imágenes y los gestos decían otra cosa. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, está llena de altibajos. Y en el caso de Hande y Kerem, hubo un momento particularmente delicado que generó mucha controversia y debate entre sus seguidores. Se trata, como muchos ya imaginan, de su separación. Cuando anunciaron su ruptura, el mundo fan se dividió. Algunos aceptaron la noticia con tristeza pero respeto, mientras que otros se aferraron a la esperanza de una reconciliación, o incluso empezaron a culpar a uno u otro por la decisión. Es en este punto donde Kerem Bürsin y sus opiniones, o lo que él consideraba la verdad, adquieren una relevancia crucial. Durante la etapa de su relación y posteriormente tras su separación, Kerem Bürsin siempre se mostró como una persona reflexiva y honesta, aunque a veces un tanto reservada. Hubo momentos en los que a través de entrevistas o publicaciones crípticas, dejó entrever ciertas perspectivas sobre las presiones de la fama, las expectativas del público y la importancia de la autenticidad. Y lo que hoy ha salido a la luz, según diversas fuentes y lo más importante, la propia Hande Erçel a través de ciertas declaraciones, es que muchas de esas reflexiones de Kerem, en su momento, parecían no ser del todo comprendidas o aceptadas por todos, incluida ella misma en su momento. Aquí viene lo jugoso, lo que podría hacer que muchos de nosotros digamos, vaya, tenía razón. Recientemente Hande Erçel ha estado más abierta a compartir sus pensamientos sobre diversos temas, incluyendo su carrera, su vida personal y sí, su pasado. En una de sus intervenciones más recientes, de forma bastante clara y sin rodeos, admitió que hubo momentos en los que Kerem Bürsin tenía una visión más clara y madura sobre ciertas situaciones, especialmente en lo referente a la gestión de la fama y las relaciones en el ojo público. Imaginemos por un momento la presión que deben sentir estas dos estrellas. Son jóvenes exitosos constantemente bajo el escrutinio de miles de cámaras y millones de ojos. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada al detalle. En este contexto es fácil perder el norte, dejarse llevar por las expectativas externas o por la vorágine del éxito. Y parece ser que Kerem Bürsin, con su manera de ser, más introspectiva y analítica, intentaba guiar o advertir sobre ciertos aspectos que en el fragor del momento, Hande o incluso el equipo a su alrededor, no terminaban de captar. Cuando hablamos de que Kerem Bürsin tenía razón, no nos referimos necesariamente a una predicción concreta sobre la ruptura. Va más allá. Se trata de una comprensión más profunda de la dinámica de su relación, de las exigencias de la industria del entretenimiento, y de la importancia de priorizar el bienestar personal por encima de la imagen pública o la demandas de los fans.
Ande al admitir esto está reconociendo que hubo momentos en los que la perspectiva de Kerem, quizás más analítica y centrada en la esencia de las cosas, era la correcta. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, varias cosas podrían estar cambiando. Primero, nos da una nueva apreciación de la inteligencia emocional y la madurez de Kerem Bürsin. Demuestra que incluso en medio de una relación mediática, era capaz de ver las cosas con una claridad que quizás otros no poseían. Y segundo, y esto es crucial, nos abre la puerta a entender mejor las decisiones que se tomaron en el pasado, tanto en su relación como en sus carreras individuales. Si Ande reconoce que Kerem tenía razón en ciertos aspectos, podría significar que aprendió valiosas lecciones de él. Lecciones que ahora podrían estar aplicando a su vida. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos escuchado a artistas decir que les gustaría haber sabido algo antes? ¿O que desearían haber tomado un camino diferente? La admisión de Ande Erçel sugiere precisamente eso. Es un reconocimiento de que quizás, al no haber escuchado o comprendido completamente la perspectiva de Kerem en su momento, se perdieron oportunidades de gestionar mejor ciertas situaciones, de proteger su espacio personal, o incluso de preservar la relación en un estado más saludable. Y aquí es donde esto cambia todo. Si Ande Erçel está admitiendo que Kerem Bürsin tenía razón en puntos clave, esto podría significar varias cosas. 1. Una nueva comprensión de su separación quizás la separación no fue tan abrupta o unilateral como algunos fans la percibieron. Podría ser que Kerem ya había identificado ciertos problemas o desafíos que Ande, en su momento, no estaba preparada para abordar. Su admisión ahora valida esa visión. 2. Un impacto en sus carreras individuales tras su separación, ambos han seguido caminos artísticos distintos, pero igualmente exitosos. Sin embargo, si Ande ha reconocido la sabiduría de Kerem en cuanto a la gestión de la fama y las presiones, esto podría influir en las decisiones que tome en el futuro, priorizando proyectos más significativos o manejando mejor la atención mediática. 3. Una potencial reevaluación de su relación aunque no se trate de una reconciliación inminente, esta admisión podría abrir un nuevo capítulo en su relación, quizás hacia una amistad más madura y respetuosa, o simplemente una comprensión mutua más profunda. Es como si Ande estuviera diciendo, aprendí de ti, y eso ha sido valioso. 4. Un mensaje para sus seguidores esta confesión también envía un mensaje importante a sus fans. Les enseña que incluso las relaciones que parecen perfectas desde fuera, tienen sus complejidades, y que aprender de las experiencias, incluso de los desacuerdos, es fundamental para el crecimiento personal. Las declaraciones específicas de Ande Erçel, que han trascendido en las redes sociales y en diversos medios, aunque a veces interpretadas, apuntan a un reconocimiento de la perspectiva de Kerem sobre la importancia de la autenticidad, de no dejarse consumir por la fama y de la necesidad de mantener límites claros entre la vida pública y la privada. Ella, al parecer, ha llegado a comprender la profundidad de esas reflexiones que Kerem ya expresaba. Es interesante analizar cómo a veces, la vida nos presenta lecciones a través de las personas que nos rodean, incluso cuando no estamos del todo receptivos. Y cuando con el tiempo logramos ver la verdad en esas lecciones, el impacto puede ser transformador. La madurez que Ande Erçel está demostrando al reconocer esto es digna de admiración. Las implicaciones de esta admisión son amplias. Para los fans significa que la narrativa que construyeron alrededor de Ande y Kerem puede necesitar una revisión. Es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que las verdades más profundas a menudo se revelan con el paso del tiempo. Para la industria del entretenimiento, sirve como un ejemplo de cómo la gestión de la imagen pública y la vida personal son desafíos constantes, y la importancia de tener personas a nuestro alrededor que nos ofrezcan perspectivas honestas. Es un momento fascinante para observar la evolución de estos dos artistas. Si Ande Erçel está adoptando la sabiduría que Kerem Bürsin ya poseía y compartía, podríamos estar ante una nueva etapa de crecimiento y éxito para ella, una etapa marcada por una mayor autoconciencia y control sobre su propia narrativa. Y pensemos en el futuro. ¿Podría esta admisión reconfigurar la forma en que vemos su potencial colaboración en el futuro? ¿O cómo interactúan en eventos públicos? Es difícil predecirlo con certeza, pero lo que sí es seguro es que la dinámica entre ellos, en la mente de los fans y quizás en la realidad, ha cambiado. En resumen, la confesión de Ande Erçel de que Kerem Bürsin tenía razón en ciertos aspectos, especialmente en lo que respecta a la gestión de la fama y la importancia de la autenticidad,
Y Cidad es una noticia de gran calado. No solo valida las reflexiones de Kerem, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre su pasado, sus decisiones y su desarrollo personal. Esto cambia la forma en que entendemos su historia y nos abre la puerta a imaginar un futuro donde ambos, armados con estas valiosas lecciones, continúen brillando en sus respectivas trayectorias. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro análisis de esta noticia tan impactante. Hemos desglosado los puntos clave, hemos reflexionado sobre las implicaciones y hemos visto cómo esta admisión de Hande Erçel podría, efectivamente, cambiarlo todo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que me hayan acompañado en este viaje de descubrimiento y análisis. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que esto cambia la percepción que tenían sobre Hande Erçel o Kerem Bürsin? ¿Les sorprendió esta confesión? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus impresiones en la caja de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son oro para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y si les gustó este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un asterisco enorme like. Ese simple gesto nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute del mundo del espectáculo. Ayúdennos a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de apasionados del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones, porque les aseguro que vienen cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que los mantendrá al borde de sus asientos. Hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.